Hola, buenos días. Soy Isabel Sainz Barien de la Universidad de La Rioja y junto con mi compañero Alberto Escalante Barona vamos a reflexionar en torno al canon literario y cómo utilizar YouTube como plataforma para educar en valores. Aquí podemos observar el índice de contenidos de nuestra presentación, donde comenzaremos justificando el tema o la necesidad de reflexionar en torno a este canon literario que está establecido y que queremos modificar. Pasaremos a analizar los conceptos básicos de crítica literaria como la base científica en la que sostener nuestra nueva configuración del canon. Esto se plantea en educación superior para poder profundizar en el aprendizaje de estos conceptos literarios y poder difundir lo aprendido a través de YouTube, ¿no? Entonces, bueno, pasaremos a analizar o explicar cuál es el proceso en el aula y finalmente concluiremos con 4 reflexiones básicas que se desprenden de todo lo anterior. Vamos a revisar el canon literario porque vemos necesario plantear un nuevo corpus en el que se incorporen autoras literarias. El introducir a estas mujeres dentro del canon a lo largo de las distintas épocas de la historia de nuestra literatura lo que ayuda es a fomentar o ampliar el conocimiento sobre cada una de estas épocas, ¿no? Tener un punto de vista más. Independientemente de que sea género femenino o masculino, de que sean autores o autoras, en cualquier caso el ampliar el canon literario siempre es algo beneficioso, siempre es algo que vaya a aportar al alumnado. Si además tenemos en cuenta el criterio de que sean mujeres, de que sean escritoras, nos ayuda a ofrecer estos modelos literarios para que también el alumnado disponga de ellos, ¿no? No solamente en el caso de los autores ya más que canonizados, que evidentemente son importantes y lo van a seguir siendo por su producción literaria, pero creemos positivo para la educación en valores también tener modelos femeninos. Los criterios que se van a utilizar para modificar el canon no es una cuestión únicamente social o cultural, ¿no? No es mirar la historia de la literatura desde nuestro enfoque, sino siguiendo los criterios literarios que establece la crítica literaria. Entonces, vamos a fundamentarlo siguiendo la propia ciencia, ¿no? Que se dedica a analizar o a estudiar el por qué un texto posee calidad literaria. Los objetivos que perseguimos, al ser también un proyecto de innovación docente, o está incluido dentro de un proyecto de innovación docente, es ampliar el conocimiento literario y cultural dentro de nuestros estudiantes y también fortalecer el pensamiento crítico. Ambos objetivos se correlacionan con lo dicho anteriormente. El objetivo número 1 se relaciona directamente con esa amplitud de miras en cuanto al canon literario, a qué autores y autoras pueden conformarlo, y el objetivo número 2 se interrelaciona con el criterio que tenemos que seguir, ¿no? Para poder modificarlo y modificarlo de una manera correcta, creemos de una manera correcta y con un criterio firme. No una cuestión social ni cultural, que también es válido, pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en lo literario. Para configurarla, vamos a ver los conceptos básicos de crítica literaria y en la configuración del canon. Para llegar a estas reflexiones hemos analizado y hemos observado dos problemas, ¿no? El primero de ellos, y el más evidente, y además ya se ha escrito muchísimo sobre este tema, lo que quiere decir que es un problema que se ha detectado desde hace tiempo, que se está intentando intervenir desde también hace tiempo y sin embargo todavía seguimos con el camino a medio recorrer. El primer problema es esta escasa presencia de mujeres en el canon literario, es muy llamativo. Así como llama poderosamente la atención en estadios de aprendizaje, como puede ser secundaria o bachillerato, en nuestro caso nos llama muchísimo más la atención
que en un nivel de educación superior en el que sí empiezan a entrar a formar parte del canon literario que se aprende otros autores que no son los canónicos hasta ahora, sino del ciclo de muchos de nuestros autores canónicos, y sin embargo nunca tienen cabida autoras, ¿no? Que también han producido textos y han dado su punto de vista o su visión de la literatura que no desdice de lo que han hecho sus compañeros. Entonces, bueno, llama bastante la atención que incluso en estudios superiores, donde sí podrían tener cabida por una cuestión temporal, ¿no?, de la asignatura, se pueden incorporar más autores que en los estadios anteriores, y tampoco es algo que se viene haciendo. El repertorio de escritores, por lo tanto, hace que obviemos al de las autoras, ¿no?, el de las mujeres. Este es un problema. Es un problema y lo vemos como un problema grave. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, ¿cómo podemos intentar solucionar? Quizás suene menos arrogante, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Como partimos del hecho de que dar a conocer a estas escritoras es una realidad necesaria, por ofrecer modelos literarios, por ofrecer una mayor riqueza cultural, para recuperar parte de nuestro patrimonio histórico y social, de nuestra literatura, no nos podemos olvidar de ello, creemos necesario que el criterio para elaborar el canon sí parte de los estudios de literatura. ¿Cómo estudiamos la literatura? ¿Qué criterio hace que decidamos, ¿no?, que una obra va a permanecer en el tiempo y otras queden en el olvido, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una obra sea especial? ¿Y qué es lo que hace que una obra pertenezca o sea representativa de un periodo histórico? Al final son cuestiones puramente literarias, en el que nuestras autoras tampoco, en el que nuestras autoras también pueden participar, porque sus obras tienen valor histórico, tienen valor cultural, pertenecen a una época y se rigen según la época, y tienen valor estético. Entonces, no hay ningún criterio que las aleje de pertenecer al canon. Es lo que más nos ha llamado la atención a la hora de analizar el problema, ¿no? Si seguimos un criterio literario, tampoco entendemos por qué hay esta escasez en el caso de la historia de la literatura. Por supuesto, somos conscientes de que la historia de la literatura es un producto de la historia en general, en grande, ¿no? Y como producto es evidente que la sociedad ha permitido muchísimo más tarde el participar a las mujeres de la cultura. No obstante, al tener modelos, creo que es muy interesante ver por qué estas mujeres han cruzado ya en su propia época esas barreras. Quizá haya algo en sus textos, quizá haya algo en su valor histórico, quizá haya algo en el patrimonio que quieren ofrecer. Creemos que esto es lo que las hace doblemente interesantes, ¿no? Que quizá nuestros alumnos puedan aprender bastante de ello. Cumplen los criterios y los cumplen con creces. El segundo problema es el aprendizaje basado única y exclusivamente en la historia de la literatura. Así como en educación secundaria, en bachillerato, es necesario ir paulatinamente entendiendo cada época, porque es la mejor manera de interiorizar estos contenidos. Creemos que en la universidad o en estudios superiores podemos hacer o fomentar un pequeño esfuerzo más, ¿no? El fortalecer la historia de la literatura, pero también entrar a analizar los textos desde la propia calidad del texto, independientemente de otras cuestiones. No obstante, como producto histórico que son, sí tendremos en cuenta que las relaciona con su periodo histórico en concreto, ¿no? Porque pueden representar el barroco,
por ejemplo? Pues porque cumplen con los parámetros del barroco, ¿no? Están aportando a ese movimiento. El alumnado está preparado para estos nuevos enfoques, es decir, ir saltando un poquito en la historia de la literatura y analizar la calidad del texto. Creemos importante fortalecer también estas iniciativas porque es lo que hace fuerte el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. No ceñirnos a estudiar la literatura mediante nómina de autores y obras, sino a partir del propio texto. Esto creo que favorece bastante la capacidad de pensamiento crítico. Las metodologías activas fomentan la implicación del estudiantado y esto es algo que está ya bastante demostrado. Cada año salen multitud de trabajos en torno a las metodologías activas y es evidente que están aportando muchísimo en el ámbito educativo. En este caso, la metodología activa, el hacer que participen y vayan construyendo ellos el propio canon que queremos formar, creo que hace que se impliquen el doble en el contenido. Y de esta manera no queda simplemente en una buena intención, sino que realmente están aprendiendo el contenido. Para ello debemos fortalecerlos en cuanto al criterio que deben aplicar a la hora de configurar el canon. O sea, no es una cuestión simplemente de tomad material en torno a mujeres y elaborad un trabajo. No es eso, es implicaros en buscar el canon, implicaros en ver qué es interesante y por qué las estamos relacionando aquí a estas mujeres. YouTube, la plataforma para difundir este nuevo corpus, es la manera de captar su atención, la manera también de proyectar y difundir el resultado, el producto. ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto en el aula? Porque aquí lo que estamos planteando es la idea, ¿no?, del proyecto. Bueno, el contexto es el aula del grado de Lengua y Literatura Hispánica en Educación Superior y las metodologías son las tradicionales, la metodología que se aplica en Educación Superior, las clases magistrales, prácticas o seminarios y el trabajo autónomo que se contempla dentro de los créditos STS. Las clases magistrales son estrictamente necesarias a la hora de impartir ese contenido sobre crítica literaria. Tenemos que dar esa base que no han podido adquirir antes y reforzar también lo que sí llevan años estudiando, que es la historia de la literatura, ¿no? Vamos a vincular ambas partes mediante las clases magistrales. En las clases prácticas o seminarios, a partir del material que el docente publica en el campus virtual o a través de los medios digitales de los que disponemos, se pueden ir analizando el material que previamente han tenido que trabajar en casa, pero en el aula se va guiando esa comprensión, ese análisis de cada alumnado, ¿no? Cada alumno, de cada estudiante, respetando los ritmos de aprendizaje. Se pueden ir marcando también las pautas para el trabajo autónomo sobre el tema de las autoras en el barroco. Es decir, si vamos a clasificar a estas autoras y vamos a hacer que nuestro alumnado busque información sobre ellas, se prepare sobre ellas, tenemos que ir marcando muy bien qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y es el trabajo que viene en el tercer punto de trabajo autónomo, ¿no? Vamos a marcar desde el primer día qué hitos de aprendizaje queremos comprobar a lo largo de todo este proyecto. Vamos a ver si han podido comprender cuál es el papel de estas escritoras en la historia de la literatura y si son capaces de analizar un texto concreto de la autora, un producto literario de la autora, analizándolo y justificando por qué es representativo del periodo que estamos trabajando, en este caso el barroco. Si simplemente analizamos qué quiere decir el texto, no podemos saltar esa barrera de por qué es importante para representar el barroco, por qué representa María de Zayas el barroco al igual que Miguel de Cervantes. ¿Por qué lo pueden representar ambos, ¿no? ¿Qué hay en los textos que significan? Todos estos trabajos que van guiados van estableciéndose mediante la metodología activa que se ha elegido es la del puzzle de Aronson, porque así se les puede agrupar y cada grupo ser especialista de alguna de las autoras, de manera que todos aprenden de todos al ser publicado.
YouTube nos va a servir para esa plataforma, ¿no?, de proyección. Ellos se graban, ellos comparten y siguiendo ciertos parámetros que previamente se les ha ido asignando, y se comparte el enlace de YouTube en la asignatura, en el campus de la asignatura, campus virtual, de manera que todos pueden disponer del material de los compañeros, no solamente el docente, y disfrutar, ¿no? Porque una vez publicados los contenidos en YouTube también se les pedirá un trabajo en grupo, o sea, un trabajo para sus compañeros, ¿no?, que evalúen lo que han hecho sus compañeros. Bueno, en esta diapositiva simplemente pretendíamos mostrar cómo al final la asignatura en la que se va a desarrollar el proyecto es la de literatura española del siglo de oro, porque estamos hablando de que es el contenido del barroco. Claro, los contenidos de la asignatura se estructuran según los géneros literarios, ¿no?, donde podemos partir de la poesía para continuar en teatro y terminar en narrativa. Entonces, la idea es ir aprendiendo, aparte de otros contenidos de la propia materia, ¿no?, pues, como es el culteranismo, el conceptismo, conceptos básicos de la asignatura del barroco, y ir viendo cómo los van aplicando determinadas autoras, ¿no? ¿Por qué los van a ir representando? Y ahí tenemos algún ejemplo de que han ido extrayendo los alumnos de cómo, pues en poesía siempre sale Sor Juana Inés de la Cruz, vemos que algunos se repite, de hecho es significativo esto, María de Rojas y Garay, Constanza Osorio, bueno, hay autoras que se repiten porque se han llegado. Claro, al final la nómina de autoras evidentemente no es tan amplia como la de autores, pero bueno, ahí están y se podrían reconstruir muchísimas, algunas más, ¿vale? A modo de conclusión, sí nos gustaría llegar a volver a insistir en esta necesidad de reflexionar sobre el corpus. No tiene que ser algo firme, algo fijado e inamovible. Deberíamos valorar la literatura siempre desde un enfoque crítico a la hora de establecer además un cambio tan importante como es modificar el canon. Las metodologías activas sí optimizan el aprendizaje y esto es algo que está demostrado y que en el trabajo escrito probablemente se desarrolle con bastante más profundidad. Y el uso de plataformas que normalmente ellos utilizan de manera ociosa o para disfrutar, podemos aprovecharnos de esa virtud, adaptarlo a las necesidades del aula y así podemos optimizar ese uso para un interés más académico y ampliar también su mundo. Estas son más o menos las conclusiones. Muchas gracias. Ahí están los datos de contacto por si hay alguna duda. Gracias.